Uy, comenzamos. Ya está. Bien, muchachos. Ya, el tema que corresponde al día de hoy es el de la filosofía moderna, ¿ya? A ver, la semana pasada hablamos de la filosofía medieval, ¿se acuerdan? ¿Ya? En la filosofía medieval el interés central era Dios, ¿no es cierto? Ese era el interés central, debido a que había una fuerte influencia del cristianismo en la filosofía, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces casi todos los filósofos estaban abordando el tema de Dios, el tema de la relación entre la fe y la razón, ¿no es cierto? Donde se ponía la fe por encima de la razón generalmente, ¿no? Ya, esa es la filosofía medieval, ¿de acuerdo? Así fue, ¿ya? Y esa filosofía medieval correspondía al modo de producción feudal también, ¿no es cierto? ¿Ya? A la aristocracia feudal ya le convenían esas ideas, digámoslo así, ¿ya? Ahora vamos a ver la filosofía moderna, les decía, ¿no? Bueno, la filosofía moderna, ¿de acuerdo? Surge junto con la clase burguesa, ¿ya? La burguesía. La burguesía, tienes que acordarte que es la clase de los artesanos, comerciantes, ¿no es cierto? Productores, ¿no es cierto? Ya, a ellos les interesa el desarrollo de la ciencia, ¿no? Claro, a esta nueva clase emergente le considera que le conviene que la ciencia progrese. Por ejemplo, como son comerciantes, les interesa que se desarrollen los medios de transporte, por ejemplo, ¿ya? Les interesa que se desarrollen las comunicaciones, las formas de comunicación, por ejemplo. Como son artesanos, les interesa que se desarrolle la ciencia, la tecnología, la manufactura, la industria, y a eso les interesa, ¿ya? Entonces, por esa razón, esta nueva clase, ¿de acuerdo? Va a cambiar su filosofía, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, a esto se le llama filosofía moderna. Su interés va a estar centrado entonces en el desarrollo de la ciencia, ¿ya? Es decir, en el conocimiento humano, el conocimiento para dominar la naturaleza. Ya eso le interesa. Ya no se habla tanto de Dios en esta época, no. En esta época, más que hablar de Dios, se habla de él, de la capacidad que tiene el hombre para conocer y transformar el mundo. ¿Ya? De eso se va a hablar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Así tenemos entonces la filosofía moderna. ¿Ya? Acá mira lo que dice en tu libro. Dice al comienzo. Durante este periodo, la preocupación filosófica se va a centrar en los problemas nociológicos. ¿Ya ves? ¿Qué es problemas nociológicos? Bueno, te recuerdo que la nociología es una rama de la filosofía que aborda el problema del conocimiento, ¿ya? Entonces, repito, en la filosofía moderna, ¿ya? El tema central es el problema del conocimiento. ¿Cómo es que el hombre alcanza conocimientos verdaderos que le permitan dominar la naturaleza? ¿Ya? Ese es el tema central. ¿Ya? Así dice ahí, ¿no? La idea que encontramos a lo largo de la filosofía moderna es justamente esa, ¿ya? Que el hombre, y solo él, o sea, solamente el hombre, es capaz de conocer la naturaleza y leyes que explican su funcionamiento. Y por tanto predecirla, puede predecir qué va a pasar y de ese modo dominar a la naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la filosofía moderna, entonces. Entonces, si te preguntaran cuáles son las características de la filosofía moderna, uno es la ideología de la nueva clase emergente burguesa, ¿no? Como oposición a la aristocracia feudal, ¿no es cierto? Dos, su tema de interés central es el problema del conocimiento, ¿de acuerdo? Ya la razón del hombre, ¿de acuerdo? La inteligencia, el intelecto del hombre, eso le interesa, ¿ya? ¿Cómo es que el hombre puede conocer? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, veamos entonces a ver justamente este debate en torno al problema del conocimiento del hombre, ¿ya? Muy bien. Te adelanto algo, ¿ya? Frente al problema del conocimiento del hombre, ya se van a preguntar respecto a cuál es el origen del conocimiento, ¿no? ¿Cómo es que se logra, cómo es que se origina el conocimiento, ¿ya? Y vamos a ver hoy día tres respuestas a esa pregunta, ¿ya? Vamos a ver el racionalismo, que plantea que el origen del conocimiento es la razón, por eso se llama racionalismo, ¿ya? Vamos a ver el empirismo, que plantea que el origen o la fuente del conocimiento es la experiencia sensible, es decir, los sentidos. Y finalmente vamos a ver ya al criticismo de Kant, a la cual también se le llama filosofía trascendental, que plantea que el conocimiento depende de los dos, de la experiencia y de la razón. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo que vamos a ver básicamente el día de hoy.
¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, empecemos por el primero. Frente a la pregunta de cuál es la fuente del conocimiento, el racionalismo dice que la fuente del conocimiento es la razón o entendimiento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces tenemos aquí que ellos plantean, ¿ya? Que tú no puedes fiarte de los sentidos, ¿ya? Así te dicen ellos, ¿ya? Los sentidos te engañan, ¿ya? Los sentidos te muestran información ambigua, ¿ya? Contingente, cambiante, imprecisa, equivocada, ¿ya? Engañosa, ¿ya? Entonces tú no puedes fiarte de tus sentidos te engañan, tú tienes que fiarte de la razón, ¿ya? Basarte en la razón. Esa es la fuente del conocimiento, dice, ¿ya? A ver, un ejemplo sencillito, ¿ya? Supongamos, a ver, tú tomas un vaso con agua, ¿ya? Quiere decir que lo agarras, tomas en el sentido de agarrar, agarras un vaso con agua, ¿ya? Y metes una cuchara dentro del vaso con agua, ¿ya? De pronto, ¿qué parece? Que parece que la cuchara está ya torcida o rota, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Parece que la cuchara está ya torcida o rota, pero en realidad la cuchara no está torcida ni rota, pero tus sentidos te hacen ver así, ¿sí o no? Ya ves, diría un racionalista, ¿ya? Cómo los sentidos te engañan. Los sentidos te engañan, pues. Pero gracias a la razón, tú sabes que la cuchara no está rota ni torcida. Sabes que es una distorsión nomás. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y así, ¿cuántas veces te ha pasado que de repente te parece escuchar el llanto de un bebé y al final era el quejido de un gato? O te pareció ver un pericote y era una pelota de jazz, qué sé yo, ¿no? Entonces, generalmente los sentidos nos engañan, nos muestran información imprecisa. Por eso tú no puedes fiarte de los sentidos. Tú tienes que fiarte de la razón. La razón, en cambio, sí es capaz de brindarte conocimientos universales, ¿ya? Y fuera de toda duda, ¿ya? Por ejemplo, mira, este razonamiento es, no, por ejemplo, a ver, el todo, ¿ya? El todo es mayor que cada una de las partes. O sea, el todo es más grande que cada una de las partes. ¿Ves? Eso, por ejemplo, es razonamiento. Ahí no he utilizado para nada los sentidos. Sin embargo, nadie puede negar esa verdad tan evidente, ¿sí o no? ¿Ya ves? Y así, todas las matemáticas, por ejemplo, también son razonamiento. Las matemáticas no recurren a la experiencia sensible, ¿no? ¿Ya? Entonces, la verdadera fuente del conocimiento es la razón, porque los sentidos te suelen engañar, ¿ya? Ese es el racionalismo, ¿ya? La fuente, origen del conocimiento es la razón, ¿ya? Por eso se llama racionalismo, pues justamente viene de razón, razón o racionalismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos como máximo representante del racionalismo a René Descartes, ¿ya? Él se le considera el máximo representante del racionalismo. René Descartes la que va a proponer es eh, la duda metódica, ¿ya? Ese es el método que él propone para alcanzar conocimientos verdaderos, ¿ya? Y la duda metódica es deductiva, la duda metódica es deductiva. Ahorita vas a ver, ¿ya? Ahorita vas a ver a qué se refiere con esto. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? La duda metódica es deductiva, ¿ya? Entonces la duda metódica lo que te plantea es que tú tienes que partir de dudar de todo, ¿ya? Pero no para quedarte en la duda, sino tú dudas de todo inicialmente nomás, para luego llegar a verdades fuera de toda duda. Esas verdades fuera de toda duda, esa es la ciencia. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo comenzaste? Dudando, dudando primero. ¿Ya? A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? A ver, un ejemplo. ¿Ya? A ver, si yo les preguntara, chicos, a ver, por ejemplo, ¿cómo ustedes saben que existen? A ver, ¿qué me responden? A ver, a todo el salón, a ver, chicos, pregunto, ¿cómo saben? A ver, ¿qué me contesta? ¿Estás seguro de que existes? A ver, dime, ¿cómo sabes que existes? A ver, Solís me dice porque me veo, ¿no? Muy bien. Sí, pues la respuesta de Solís es empirista. ¿Ves? El empirismo es la postura opuesta al racionalismo, ¿ya? El empirismo dice que el conocimiento ya comienza con los sentidos, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé que existo? Porque me veo en el espejo. O porque le pregunto a los demás, oye, ¿me ves? Sí, ya te veo, listo, ya pues, escucho que me ven, ¿no? Listo. O si queda duda, profesor, a ver, yo lo pellizco, ¿ya? O lo pateo, va a ver que sí existo, me dice alguno, ¿no? Ya todo eso es
empirismo, pero no te olvides que todo eso tiene que ver con los sentidos, ¿no? Pero para Descartes, los sentidos te engañan, ¿ya? Porque, por ejemplo, a ver, un esquizofrénico podría tener alucinaciones. Un esquizofrénico ve cosas que no son, sino que no existen. ¿Ves? Porque los sentidos te engañan, ¿sí o no? Un esquizofrénico puede ver puede ver ahí donde no hay nada, puede ver un extraterrestre, un alienígena, y no existe en realidad. ¿Ves? Entonces tú no puedes fiarte de los sentidos, diría Descartes, ¿no? Tú tienes que fiarte de la razón, ¿ya? Entonces mira cómo Descartes, utilizando la razón, ¿ya? No los sentidos, sino usando la razón, él te va a probar que existe, ¿no? Y él te dice lo siguiente, mira, te dice así, ya, entonces parto de la duda, ¿ya? ¿Existo o no existo, no? Mira, como dudo de todo, hasta de mi propia existencia, ¿no? Y me pregunto, ¿existo o no existo? ¿Ya? Lanzo esa pregunta, ¿existo o no existo? Ya, ahora bien, ¿esa pregunta puede existir sola? No, ¿no es cierto? Esa pregunta le pertenece a alguien, pues, ¿sí? ¿No? Ah, ya, esa pregunta me pertenece a mí. Entonces, si existe mi pregunta, existo también yo, pues, porque de modo que mi pregunta existe y yo no existe, eso es imposible, ¿ya? Entonces, René Descartes llega a esa conclusión. Pienso, por lo tanto existo, ¿ya? Pienso, luego existo. Ahí está en negritas, pienso, luego existo. ¿Qué significa? Si pienso, entonces yo sé que existo, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, ¿el pensamiento puede existir solo? No, el pensamiento no puede existir solo. Ese pensamiento le corresponde a alguien, ¿sí o no? Ah, ese pensamiento es mío, pues, ¿ya? Entonces, si existe el pensamiento, existo yo, porque repito, el pensamiento no puede existir solo, ¿ya? Así llega a esa conclusión. Pienso, entonces existo. Quiere decir, pienso, luego o entonces yo sé que existo. Así prueba su existencia. Entonces, ¿cómo prueba su propia existencia sin basarse en los sentidos, solamente usando la razón? A través de la duda metódica, ¿ya? Dudo de si existo o no existo, pero esa duda no puede existir sola. Esa duda es mía. Si existe la duda, existo yo. Si existe ese pensamiento, existo yo. Por eso él concluye, pienso, por lo tanto, yo sé que existo. Y en ningún momento utilicé los sentidos, ¿no? De que me veo, me escucho, me toco. No. Usé solamente la razón. Y eso me permite llegar a verdades fuera de toda duda. Y no cabe duda de que existo. Porque, repito, si no, este pensamiento, esta duda de quién es. Tiene que ser de alguien, ¿sí? Entonces, si existe este pensamiento, esta duda, existo yo, pues. Ese es René Descartes. ¿De acuerdo? Ya, en latín esto pienso, luego existo, es así, cogito, ergo sum. Cogito es pienso, ergo, luego entonces, sum, soy, existo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Ese es el racionalismo. No se fía de los sentidos, sino que utiliza la razón para alcanzar conocimientos. ¿Ya? Ese es el racionalismo. Ahora, además, otra cosa más importante a destacar en Descartes es la existencia de las ideas innatas. Acá están negritas, ideas innatas. A esto se le llama innatismo cognitivo. ¿Ya? Según Descartes, existen ideas innatas. A ver, atención, ¿ah? Según Descartes, existen ideas innatas. ¿Ya? ¿Qué es una idea innata? Es una idea que no has aprendido como producto de la experiencia, sino que ya traes tú al nacer. Eso es una idea innata. ¿Ya? Y para Descartes sí existen ideas innatas, o sea, ideas no aprendidas, que digamos están ya en tu mente o en tu alma cuando naces. ¿Así? ¿Cuál es, por ejemplo? Entonces Descartes te dice que, por ejemplo, una idea innata es la idea de Dios. Según Descartes, todos nacemos con la idea de Dios. Eso es innato. Por eso dice Descartes, todos creen en algún Dios. Ya, todos creen en Dios. ¿De acuerdo? Porque es una idea innata. Ya tú la sientes ahí en tu alma, porque ya naces con ella. No has aprendido, sino naces con ella. ¿Ya? Pues incluso cuando dudas, pero te estás creyendo en Dios. Estás dudando de Dios. ¿Ya? Eso dice. Otro, la idea del bien también. ¿Ya? Con eso también tú naces también, con esos principios morales del bien. ¿Ya? O sea, tu alma nace buena ya. Por eso tú buscas el bien siempre. ¿De acuerdo? Porque eso también es una idea innata. La idea del bien y del mal también es innata también según Descartes. ¿Qué más? Esta idea de mi propia existencia que acabamos de comprobar, ya, sí, lo hemos tenido que comprobar usando la duda metódica, pero igual es innata. Tú ya sabías que existías ya, tú lo intuyes, ¿no es cierto? Claro, ahora lo hemos demostrado con la duda metódica, lo hemos demostrado, pero tú ya sabías que existías ya, porque también es una idea innata esto de tu propia existencia, ¿ya? Y así dice Descartes, entonces existen ideas innatas. ¿Hay ideas aprendidas? Sí, por experiencia sí, pero también hay ideas innatas, ¿ya?
Ideas con las que ya naces, como estas que te he mencionado. La idea de Dios, la idea de tu propia existencia, la idea del bien. ¿Ya? Eso es lo que dice René Descartes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Además, déjame decirte que René Descartes es uno de los representantes del racionalismo, pero no es el único, acá hay otros más. Bueno, tenemos a Baruch Spinoza, también es representante del racionalismo, y por supuesto a Gottfried Leibniz, ¿ya? Ellos tres, René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz son los representantes del racionalismo, que como te acabo de señalar, plantean o proponen que la fuente del conocimiento es la razón o entendimiento, no los sentidos, porque los sentidos son engañosos, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre el racionalismo y sobre René Descartes? ¿Quieren más ejemplos? ¿Quieren que precise algo más? A ver, por favor, me dicen con toda confianza. A ver. ¿Se entendió? A ver. Ah, Solís, ¿quieres activar tu audio? Vamos a ver si puedo hacer eso. Qué raro, ¿eh? Eso lo controlo yo, a ver. Más. Grabar. Ya, pero puedes escribirme en todo caso mientras. Qué raro, ¿eh? Que no se pueda. Ya. ¿Alguna pregunta entonces? A ver, el audio, caray. ¿Dónde está? Qué raro. Al rato vamos a dejar de compartir la verdad para ver si así podemos. Activar el audio. A ver, Brenda, letra alfabeto. A ver, Brenda. Letra alfabeto. Yo relaciono ahí letra alfabeto. Bueno, no sé la verdad, chicos, ¿ah? A ver, ¿alguien más tiene ese problema? ¿Los demás tampoco pueden hablar? A ver, hola. Ya, bueno, la verdad que no sé, no controlo eso ya. Ya, pero cualquier pregunta por escrito, aunque sea, pues a ver, chicos. Ya. Ya, bueno, a ver. Entonces estamos viendo la filosofía moderna, ¿ya? Donde el tema central es el problema del conocimiento, es el problema nociológico, ¿ya? Y acabamos de ver al racionalismo, ¿ya? Que frente a la pregunta de cuál es la fuente del conocimiento, te dice que la fuente o origen del conocimiento es la razón o entendimiento, ¿ya? Hemos visto a su máximo representante, René Descartes, ¿ya? Quien te propone la duda metódica, ¿ya? Como método de ese racionalismo. Pero como has visto, la duda metódica no recurre a los sentidos para probar algo. La duda metódica recurre a la razón, ¿ya? Parte de la razón, ¿ya? Para llegar a verdades fuera de toda duda, ¿ya? Te he puesto el ejemplo de cómo llega este del pienso, luego existo, por ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo de la duda metódica te voy a poner, ¿ya? Otro ejemplo de la duda metódica. Mira cómo se aplica esto de la duda metódica. A ver, igual dudo de si existe Dios o no existe, dice Descartes, ¿ya? Otra es mi duda metódica, parto de la duda, ¿ya? Ahora, luego me pregunto, el hombre es imperfecto, ¿sí o no? Claro, el hombre es imperfecto, claro, ¿ya? La idea de Dios, en cambio, es perfecta, ¿sí o no? Claro, Dios es perfecto, ¿ya? Entonces, de un ser imperfecto como el hombre, ¿puede surgir una idea perfecta? No, no puede, pues. Entonces, la idea perfecta de Dios no puede surgir del hombre imperfecto. Entonces, el hombre no ha creado a Dios. Dios, o sea, esta idea perfecta tiene que surgir de un ser perfecto. Entonces, si existe la idea perfecta, es porque también existe un ser perfecto. Ese ser perfecto es Dios, ¿ya? Por lo tanto, Dios no es creación del hombre, porque el hombre es imperfecto.
la idea de perfección prueba de que existe un ser perfecto y ese es Dios. ¿Ya? Así Descartes otra vez usa la razón. En ningún momento él te dice que ha visto, tocado, ¿no es cierto? O escuchado a Dios, ¿ya? Sino usa la razón. Esa es la duda metódica, ¿ya? Aparte que dice que esa es una idea innata, decía él, ¿no? Que todos nacemos ya con la idea de Dios, así pensaba, ¿ya? Listo. ¿Preguntas? Manicita, ¿querías preguntar algo de repente? No sé cómo es el audio. Ya, ya, vamos a... La otra postura es la del empirismo, ¿ya? La otra postura es la del empirismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien. El empirismo lo que plantea o propone es lo contrario, pues, que la fuente del conocimiento es la experiencia sensible. Eso dice el empirismo. La fuente del conocimiento es la experiencia sensible, ¿ya? No hay nada en la mente humana que no haya pasado primero por los sentidos. Entonces todo comienza con la información sensorial, ¿de acuerdo? Eso dice el empirismo, ¿ya? Es más, una afirmación solamente vamos a comprobarla si es verdadera, si lo podemos ver, tocar, sentir, oler, ¿sí o no? Entonces, si no, ¿cómo sabemos que algo es verdadero? Entonces, la fuente del conocimiento es la experiencia sensible. Ahí comienza todo, dice el empirismo, ¿ya? No en la razón, no. Primero que la razón está la experiencia sensible. Porque tú razonas lo que has captado con los sentidos. ¿Y lo que vas a razonar? Nada, no. Primero captas con los sentidos y esa información que has captado con los sentidos la razonas después, ¿ya? ¿Ya? Ese es el empirismo, entonces. Es lo contrario del racionalismo, ¿ya? Como representante primero del racionalismo, del empirismo, perdón, vamos a ver a Francis Bacon, ¿ya? Este señor de acá es Francis Bacon, él es inglés, ¿ya? Y él va a plantear lo siguiente. Vamos a, bueno, eso que está en tu libro igual lo voy a leer, pero vamos a ver lo que está abajo, es más importante, ¿ya? Bueno, dice que es el fundador, iniciador del movimiento empirista inglés, critica y rechaza la lógica aristotélica como instrumento de investigación, y más bien propone, esto es importante, el método inductivo, ¿ya? Inductivo experimental, el sobra novum organum, ¿ya? Lamenta la influencia que ha tenido esa lógica aristotélica en el pensamiento occidental, ¿ya? Porque dice que lo que ha hecho es que los pensadores estén más preocupados en ganar discusiones cuando de lo que se trata es de resolver problemas. ¿Ves? Él es empírico, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, propone el método inductivo, eso vamos a destacar de acá, ¿ya? A ver, ¿qué es el método inductivo? ¿Y por qué es el método del empirismo, según Bacon? Porque, a ver, el método inductivo es un razonamiento que va, atención, a inductivo, de lo particular a lo general, ¿ya? El método que va de lo particular a lo general, ese método inductivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el método inductivo? Por ejemplo, a ver, un niño observa que un perro ladra, se va al mercado, otro perro ladra. Al día siguiente visita a su tía, otro perro ladra. Entonces, el niño llega a la generalización siguiente. Todos los perros ladran, ¿ya? Pero ¿cómo llegó a esa generalización? Partiendo de lo particular, de la observación individual. Ese es el método inductivo, de lo particular a lo general, ¿ya? Es el método inductivo. O sea, todo comienza con los sentidos, ¿ves? Eso es empirismo, pues, empirismo, ¿ya? O sea, acá vemos acá abajo. El primer guión dice así. Por eso Bacon critica la deducción y propone a la inducción como método, ¿ya? Porque los racionalistas usan mucho la deducción, deducen, ¿no? Pero el empirismo más bien propone en su lugar la inducción que te acabo de señalar, ¿no? De lo particular a lo general, ¿ya? Otro ejemplo de inducción que propone Bacon. A ver, tú observas, supongamos, en Estados Unidos un cuervo negro. Viajas a Francia, ves otro cuervo negro. Te vas a Italia, ves un cuervo negro. Entonces tú concluyes, probablemente todos los cuervos son negros. Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Partiendo de la observación particular, uno en uno, partiendo de los sentidos, ¿ya? Ese es el método de la inducción, porque la deducción es lo contrario, ¿eh? La deducción es partir de lo general y aplicarlo a casos particulares, pues. Ya es la deducción es al contrario, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, la deducción es todos los hombres se mueren, entonces en algún momento yo como soy hombre también me voy a morir. Esa es deducción, es de lo general a lo particular. ¿Ya? Francis Bacon critica eso, ¿no? Porque la deducción ha llevado, dice, a ideas vacías, ¿no? Como eso de, como eso, ese pienso luego existo de Descartes y otras. No, 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 no. El mejor método es la inducción, ¿ya? No, acá no importa lo que tú deduces o piensas, no. Tú partes de la observación, ¿ya? Es individual. Y luego ya generalizas, conforme vas comprobando eso. Esa es la inducción, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que propone Francis Bacon. En ese mismo sentido, también propone Francis Bacon, ¿ya? Que la ciencia y la filosofía también de eliminar ídolos y fantasmas que perturban la mente. ¿A qué le llama ídolos y fantasmas, ya? A las creencias, prejuicios, supersticiones que tiene la gente, porque eso no le permite a la ciencia desarrollarse, ¿ya? Y él así divide en cuatro este conjunto de fantasmas o ídolos, ¿ya? Ídolos de la tribu, le dice, por ejemplo, así le llama a las creencias y mitos de la sociedad. Por ejemplo, la sociedad, no sé, pues cree en el horóscopo, la sociedad cree que el negro es inferior, la sociedad cree que el pobre es pobre porque quiere y que el rico tiene mucha plata porque trabajó más, una serie de creencias y mitos, por ejemplo, ¿ya? O también están este, los ídolos de la caverna, ya son nuestros prejuicios y mitos personales, ya lo que cada uno, por ejemplo, tiene como juicio, son como prejuicio o mito, ¿no? Tu racismo, tu machismo, ya, tus supersticiones de creer que el gato negro te trae mala suerte o que bañarte con ron te trae buena suerte, qué sé yo. ¿Ya? También están los ídolos del foro. Esto tiene que ver con el mal uso del lenguaje. Si tú usas el lenguaje mal, eso también te vas a pensar mal, porque pensamiento y lenguaje van de la mano. Si tú limitas también tu lenguaje, tu pensamiento también se ve limitado. Por eso es importante tener un vocabulario más amplio. Eso implica tener un pensamiento más amplio también. Y finalmente están los ídolos del teatro, el idealismo de algunos filósofos. ¿Qué es el idealismo? Creer que la idea o espíritu, ¿ya? Es independiente de la materia, ¿ya? Y es primero que la materia. Ese es el idealismo, ¿ya? Cree que, por ejemplo, pueden existir ideas separadas del cuerpo, o puede existir pensamiento separado del cerebro, ¿ya? Ese es el idealismo, ¿ya? Y eso también está mal, dice Bacon, ¿ya? Todo eso hay que barrer, ¿ya? Hay que dejar de lado para que la ciencia pueda avanzar. Y sobre todo, basarse en el método inductivo, partir de lo que captas con los sentidos, ¿ya? Y luego ya hacer generalizaciones, ¿ya? Sobre cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ya, este metal es cobre, se dilata con el calor, el plomo se dilata con el calor, el hierro se dilata con el calor, el oro se dilata con el calor. Así te observo de uno en uno y luego ya generalizo. Ah, entonces todos los metales se pueden dilatar con el calor. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Pero como he partido de lo particular, de la observación uno en uno y luego ya generalizo. Ese es el método inductivo, eso es lo que propone Francis Bacon, uno de los representantes del empirismo. ¿Ya? ¿Se entendió Bacon? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver. Ya, muy bien, manecita. Continuamos entonces, ¿ya? Otro empirista es John Locke, ¿ya? John Locke es empirista también, ¿ya? Entonces, igual piensa que el conocimiento comienza con la experiencia sensible, dice John Locke, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿cómo puedes tú conocer el sabor de una manzana si nunca la has probado? A ver, ¿cómo puedes saber? No hay forma, ¿ya? ¿Cómo puedes conocer un color si nunca lo has visto? ¿Cómo puedes saber cómo es el perfume de una flor si nunca la has olido? ¿Ya? Por ejemplo, imagínate un ciego de nacimiento, ¿no? Un ciego de nacimiento, nunca ha visto los colores, entonces no conoce los colores, pues.
¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta? El conocimiento comienza con la experiencia sensible, comienza con los sentidos, dice John Luke, ¿ya? Vamos a ver esto que está acá abajo primero, ¿ya? Aquí abajo. Empezamos del último, ¿ya? John Luke entonces señala que existen dos tipos de experiencia, ¿ya? La externa, que es la experiencia sensible, ¿ya? Y la interna, que es la reflexión o pensamiento o razonamiento, si tú quieres, ¿ya? ¿Está bien? Existen las dos, ¿ya? Existe la sensación y la reflexión o razonamiento. Pero ¿dónde comienza todo? Primero es esto, la experiencia externa. Primero captas con los sentidos algo y luego ya lo reflexionas. Pues primero hueles una flor y luego la reflexionas. Primero ves una flor de qué colores y luego lo reflexionas. Pero todo comienza con la experiencia sensible. Eso es lo que dice John Locke, no con la razón. Primero es la experiencia sensible. ¿Ya? Y es más, John Locke le va a responder a Descartes. ¿Te acuerdas que Descartes decía que existían ideas innatas? ¿No? Y Descartes decía, existen ideas innatas. Y a John Locke lo destruye. ¿Sabes qué le dice? Eso es mentira. No existen las ideas innatas. Pero la idea de Dios es innata. No, eso es mentira. Que te lo pruebo, le dice John Locke. Por ejemplo, los indios norteamericanos, ¿no? O sea, los apaches, ¿no? Los indios norteamericanos. ¿Acaso ellos creían en Dios? ¿No? Ellos adoraban a la naturaleza. Porque si la idea de Dios es innata, todos los hombres siempre tendrían que haber creído en Dios, pero no, no. ¿Ya? Y no son los únicos, han habido así otras civilizaciones que adoraban a la naturaleza, ¿no? Los incas mismos, por ejemplo. Ellos no creían en un Dios antropomórfico, o sea, que tenía forma humana ni nada de eso. No, no, no. ¿Ya? Entonces no es cierto que la idea de Dios sea innata, esa es una idea aprendida. Eso lo trajeron acá los ingleses, los españoles, los europeos lo trajeron acá a América, la idea de Dios. Eso no es una idea que hayamos tenido acá, es aprendida. ¿Ya? Otro, que todos tenemos o nacemos con una lógica, tampoco es verdad, tampoco es verdad. Los niños no son lógicos en su pensamiento. Un loco es lógico en su pensamiento. Un loco que te dice, por ejemplo, voy a comerme un plato de pañales. ¿Dónde está la lógica? ¿Y qué lógica tiene lo que está hablando? O un niño que, por ejemplo, cree, ese cerro ya lo ha hecho la gente juntando tierrita, por ejemplo. ¿Qué de lógico tiene? No, la lógica se aprende, tampoco se nace con un pensamiento lógico. ¿Ya? Y así Locke se da la tarea de destruir esa tesis de las ideas innatas de René Descartes. Y dice, no, 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 no existen las ideas innatas. Al contrario, cuando nacemos, nuestra mente es como una hoja en blanco. A eso le va a llamar tabula rasa. ¿Ya? John Locke ya se va al otro extremo ya, ¿ya? Que cuando nacemos nuestra mente está en blanco, en blanco, en blanco. Es tabula rasa, le llamas. Acá está, mira. Acá está en el primer guión, ¿ya? John Locke se opone al ignatismo cognitivo, o sea, se opone a la existencia de ideas innatas que proponía René Descartes, ¿ya? Propone en su lugar, o dice al contrario, de las ideas innatas, lo que tenemos al nacer es una tabula rasa. ¿Qué es tabula rasa? Que al nacer nuestra mente es como un hoja en blanco, ¿ya? Entonces no existen ideas innatas. Cuando nacemos no tenemos ninguna idea. Nuestra mente está en blanco. Las ideas que van a ir apareciendo va a ser producto de la experiencia sensible, o sea, producto de lo que vemos, escuchamos, tocamos, saboreamos y olemos. Así surgen las ideas recién, ¿ya? No existen ideas innatas. Cuando nacemos nuestra mente es como una hoja en blanco. Eso es tabula rasa. Eso es lo que dice John Locke. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tampoco es cierto que cuando nacemos ya somos buenos o malos, o sea, tampoco es cierto que nacemos con las nociones de bien o mal o valores morales, tampoco. Eso también se aprende. ¿Ya? Entonces, el principal mérito de John Locke es señalar que no existen ideas innatas, ¿ya? Ese es John Locke, ¿ya? Y ese es su empirismo, porque al no existir ideas innatas, ya todo lo aprendido, ¿ya? Es gracias a los sentidos primero y después la reflexión o razón, claro, pero primero los sentidos. No hay nada en la mente humana que no haya pasado por los sentidos, dice John Locke. ¿Ya? No hay nada en la mente humana que no haya pasado por los sentidos. Por eso tu mente está en blanco cuando naces. Después, ya producto de la experiencia sensible, producto de los sentidos, ya se va llenando. ¿Se entendió las ideas de John Locke? ¿Está claro, chicos?
A ver, ¿qué dicen los chicos? Ya. Yanira, yo le digo Vanesita, le estoy cambiando de nombre a Solís. Yanira es, ¿no? Yanira. Ay, ya, Yanirita, gracias. Listo. Ya, muchachos, pero igual si hay preguntas, háganlas nomás, ¿ah? ¿Ya? Interrumpan en cualquier momento, no hay problema. Yo encantado de responderles. Ya. Ahora vamos a ver brevemente a Berkeley, ¿ya? Berkeley es un caso muy especial de empirista, ¿ya? Porque este es empirista, pero a la vez es idealista. Sí, este es idealista. Mira, Berkeley piensa que no existe la materia. A eso se le llama la teoría del inmaterialismo. O sea, para él la materia no existe. Para él las cosas, mira acá dice, las cosas son solamente percepciones. Sí, las cosas son solo percepciones. Dice, lo que no llamamos cosa material en realidad es un conjunto de percepciones nada más. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, a ver, supongamos tú le dices a Berkeley, pero yo esta mesa que está acá, la estoy viendo, la estoy tocando y hasta huele a madera, porque es de madera esta mesa. Entonces Berkeley te va a decir, no, todos son percepciones tuyas. ¿Ves que es color marrón? Esa es tu percepción de color. ¿Ya? La tocas, esa es tu percepción de tacto. La hueles, es tu percepción de olfato. ¿De acuerdo? Todos son percepciones tuyas. En realidad la mesa no existe. Son percepciones tuyas nada más. ¿Ya? Entonces, las cosas que existen en realidad es porque están dentro de la conciencia de alguien, ¿no? Entonces, por eso él concluye, ser es ser percibido. Tú existes en la medida que yo y Dios te percibamos. Si Dios y yo no te percibimos, tú no existes, porque solamente existe las percepciones, nada más. ¿Ves? Esa es la teoría del inmaterialismo. La materia no existe. Todos son percepciones nada más. ¿Ya? Eso es lo que plantea George Berkeley. ¿Ya? Que repito, es empirista, porque dice todo es percepciones o sensaciones, ¿ya? Pero es idealista, porque cree que la materia no existe, ¿ya? Ese es Berkeley, ¿de acuerdo? Listo. Ya. David Hume, así, me interesa David Hume, sí, ¿ah? ¿Ya? Así como John Locke, David Hume también es importante. A ver, atención. Acá, vamos acá en los... Y además en tu resumen está acá, ¿ya? Estos guiones que están acá son más importantes, ¿ya? Mira, Hume llega a considerar que de lo único que podemos tener certeza es de nuestras propias impresiones y sus productos, que son las ideas. Ahora, déjame explicarte eso. ¿Qué son impresiones? ¿Qué son ideas? Déjame explicarte, ¿ya? Si no, no vas a poder entender a Hume, ¿ya? A ver, te explico. Las impresiones vienen a ser las sensaciones, ¿ya? Y las ideas vienen a ser tus pensamientos, pues, ¿ya? Por ejemplo, un sonido fuerte va a impresionar tu oído, ¿ya? Un sonido fuerte hace que vibre tu tímpano, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ves? Esa es una impresión sensorial, pues, impresiones sensoriales, ¿ya? Una luz fuerte va a impresionar tus ojos, ¿no? Por ejemplo, tú por casualidad levantas la mirada cuando están soldando, es una luz fuerte, eso impresiona tu retina, sino por un rato vas a ver una mancha blanca, sino, igual si levantas los ojos a mirar el sol de frente, después vas a estar mirando una mancha blanca, ¿ya? Porque la luz impresiona, ¿ya? Tu pupila. Y cuando más fuerte la luz, la impresión más fuerte todavía, pues. ¿Ya? Entonces, esas son las impresiones. Tu sentido se impresiona, ¿ya? Tus ojos se impresionan con la luz, los colores, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Tu oído se impresiona con los sonidos, ruidos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tu olfato se impresiona con sustancias químicas llamadas olores, ¿ya? Entonces, esas son las impresiones, ¿ya? Es sensorial, tu sentido se impresiona, ¿ya? Esa impresión genera luego en ti una idea, ¿ya? Por ejemplo, un sonido impresiona tu oído y eso te genera la idea, ah, ese es el sonido de una ambulancia. Ah, no, 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 ese no es ambulancia, ese es el sonido de un bombero, es diferente, ¿no? El carro de bombero suena diferente. O de policía, ¿ves? Tú te formas ideas, pero partiendo de las impresiones, ¿ya? Entonces, dice David Hume, de lo único que podemos estar seguros
es de las impresiones que tienen nuestros sentidos, ¿ya? Y de las ideas que se derivan de esas impresiones que captaste, ¿ya? De los sentidos, ¿de acuerdo? Nada más. Ahora, si hay cosas externas a nosotros, llamados sustancias, de eso no podemos estar seguros, ¿ya? No podemos estar seguros. ¿Ya? O sea, de lo que no impresiona a mis sentidos, yo no puedo estar seguro. Por ejemplo, el alma. Eso no impresiona mis sentidos, porque el alma no lo veo, no lo toco, no lo escucho. ¿Ya? Entonces, como no impresiona mis sentidos, no puedo saber si existe o no existe el alma. ¿Ya? Entonces, David Hume por eso es agnóstico. Pues tú le preguntas, entonces, ¿existe el alma? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé, es que si no lo puedo captar con mis sentidos, ¿cómo puedo saber que existe? Lo mismo, existe Dios igualito. Dios no impresiona mis sentidos, no lo veo, no lo toco, no lo escucho. Entonces, existe, no sé, no lo puedo saber. Yo solamente puedo estar seguro de aquello que impresiona mis sentidos y las ideas que, claro, que yo, ¿no? Me formo sobre la base de esa impresión sensorial. Pero de otras cosas que yo no puedo captar con los sentidos, de otras cosas que no impresionan mis sentidos, de eso yo no puedo saber. Por eso alma, Dios, esos conceptos no puedo decir nada, ¿no? No sé si existen o no existen. Ya, eso es lo que dice David Hume, y ese es el agnosticismo. Pues tú has escuchado que hay gente que se declara así, agnóstica, ¿no? Hay gente que dice, sobre Dios, ¿eres creyente? No, soy agnóstico, dice. Y el agnóstico plantea esto, pues, no saben si Dios existe o no existe. No lo pueden saber, no lo pueden conocer, ¿ya? ¿Ya? No te responden ni sí ni no, ¿eh? Te dicen, no sé. ¿Existe Dios? No sé. ¿Cómo que no sabes? Claro, es que en realidad si no lo puedo captar con los sentidos, ¿cómo puedo saber si existe o no existe? ¿Ya? Ese es el agnosticismo de David Hume, que está dentro del empirismo. Entonces, empirismo también. ¿Por qué es empirismo? Porque al fin y al cabo, el conocimiento, ¿dónde comienza? Con la impresión sensorial. ¿Ves? Sigue siendo empirismo entonces. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre lo que plantea David Hume? ¿Está claro? Muy bien, Yadrita. ¿Y los demás? Estarán comprendiendo, me imagino, ¿no? Ya, entonces, a ver, hasta acá tenemos dos posturas, ¿ya? A ver. Dentro de la filosofía moderna, ¿ya? Respecto al problema del conocimiento, ¿cuál es el origen del conocimiento? Estamos viendo dos posturas, ¿ya? El racionalismo que dice que la fuente del conocimiento es la razón o entendimiento, no los sentidos, porque los sentidos son engañosos, ¿ya? Y el empirismo, que es todo lo contrario, ¿no? La fuente del conocimiento más bien es la experiencia sensible, es la única fuente confiable, ¿ya? Los sentidos, así comienza todo, con la experiencia sensorial, ¿ya? Esos son los empiristas, y hemos visto acá varios, ¿no? Bacon, Luke, y ahí estamos viendo a David Hume, ¿ya? Ahora, en medio de ambos, tenemos este señor de acá. Este señor de acá se llama Immanuel Kant, ¿ya? Immanuel Kant se pone en el medio, ¿ya? A la filosofía o la postura de Kant se le llama filosofía trascendental, o también se le llama, acá está, criticismo, ¿ya? Filosofía trascendental o criticismo. ¿Y qué es lo que propone Kant? Se pone en el medio, trata de conciliar a los dos. Oiga, oiga, chicos, no peleen, dice. Si al final el conocimiento depende de los dos, de la experiencia y de la razón. Las matemáticas son conocimientos racionales, por ejemplo. La física y la biología son conocimientos más bien experimentales, ¿no? De la experiencia sensorial. Entonces, ambos conocimientos hay, ¿ya? Y en general, el conocimiento necesita de ambos. Porque mira, la experiencia solita, sin la razón, es ciega. Pero la razón solita, sin la experiencia, es como cascarón vacío nada más. Entonces, el verdadero conocimiento depende de los dos. Esa es la postura del criticismo, que como te repito, con Kant como representante, trata de, ¿ya? Conciliar
el empirismo y el racionalismo. El racionalismo y el empirismo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Quiero que me entiendan eso, ¿eh? Porque luego acá vamos a ver otras ideas ya secundarias, igual, como un plus, pero esta idea central se entendió. Me interesa mucho, ¿eh? Entonces, sobre el problema del origen del conocimiento hay tres posturas, ¿no? El racionalismo, que dice que la fuente del conocimiento es la razón. El empirismo, que dice que la fuente del conocimiento es la experiencia sensible, o sea, los sentidos. Y el criticismo de Kant, que dice que el conocimiento depende de los dos, de la experiencia sensible y de la razón también. A ver, ¿se entendió? Muy bien, Janinita, entendido. ¿Y los demás entendieron? Ya, espero que sí. Listo, eso es lo central. Ahora vamos a ver un par de cositas más que plantea Immanuel Kant, ¿ya? Para Kant, ¿ya? El ser humano solamente puede conocer los fenómenos, más no el nómeno. Acá dice, mira, a ver, leamos, ¿ya? El fundador de esta escuela, o sea, trascendental, así como el iniciador del criticismo, es Kant, ¿ya? Asegura que no podemos conocer nada sin el respaldo de la experiencia y la razón. Eso ya vimos, ¿no? Se ponen en el medio y dicen, no, no peleen, chicos, el conocimiento depende de ambos, la experiencia y la razón, ¿ya? Pero mira lo que agrega, solo aprendemos teóricamente los fenómenos, ¿ya? Que son las cosas para sí, pero no podemos conocer las cosas en sí mismas, que es el nómeno, ¿ya? Solo conocemos la cosa para sí, que es el fenómeno, pero no conocemos la cosa en sí, que es el nómeno. ¿Cómo es eso? A ver, te voy a poner un ejemplo para que entiendas, ¿ya? A ver, supongamos, ¿ya? Que están en el bosque, ¿ya? Tú, como ser humano, un perro, ¿ya? Un murciélago y una serpiente. ¿Ya? Mira, mira, mira todo lo que está en el bosque, ¿ya? Ya, ahora, te pregunto, ¿todos se representan la realidad de la misma manera? ¿Todos reflejan la realidad, o sea, el bosque, de la misma manera? Ya, el ser humano sí sabemos, pues el ser humano ve que el bosque es color verde, escucha, ¿no? Los sonidos de los pájaros, así nos representamos la realidad de los humanos. Ya. Pero en cambio la serpiente básicamente, hasta donde yo sé, tiene una percepción térmica, ¿no? Entonces, la serpiente, ¿qué cosa? No ve colores. Lo que ve son manchas de calor nada más, ¿no? Manchas de calor. Y se va a acercar a atacarlas, por eso, pues. Por otro lado, el murciélago es casi ciego. El murciélago no ve tampoco. El murciélago tiene como principal sentido el oído. Entonces, es como un radar el murciélago, ¿no es cierto? Es otra representación de la realidad. Y el perro tiene un olfato 120 veces superior al humano, ¿no? Entonces el perro más está preocupado en oler. No sé si les ha pasado. Yo cuando saco a pasear a mi perro, él no se pone a mirar paisajes. Se pone a oler por acá y por allá, ¿no? ¿Cómo le gusta oler orina de otros perros? Me contaba el veterinario que así se entera, dice. Mira, es tan poderoso su olfato que dice que cuando él huele la orina de un perro, ya saca si es macho o hembra. Por el olor nomás, ¿ah? Saca si es joven o es viejo. Es más, se entera de si ese perro está enfermo o si ese perro, por ejemplo, si es hembra, ¿no? Si está fértil, todo eso. Así es, ¿ya? Así es, ¿ya? Entonces se representa a través del olfato. Ya, entonces mira, cada uno se representa la realidad según sus sentidos más desarrollados, a su manera, ¿sí? El hombre con los ojos, la serpiente térmico, el murciélago como un radar, porque es auditivo, y el perro de repente olfativo, ¿ya? ¿Cuál de todos se representa la realidad tal cual es? Ninguno, ¿ya? Cada uno se representa la realidad fenoménicamente, o sea, a su manera, pero la realidad tal cual es, o sea, el nómeno no lo capta ninguno, ninguno, ¿ya? Porque puedes tener un sentido más desarrollado, pero otro no tanto, ¿no? Y aún así, ¿no? No es suficiente para captar la realidad en toda su complejidad. Entonces, ¿el hombre puede alcanzar conocimientos? Sí, puede alcanzar conocimientos fenoménicos, pero, ¿ya? ¿Ya? Lo que no podemos conocer es el nómeno o la cosencia. ¿Ya? Ponte que en algún momento lleguen, por ejemplo, alienígenas, ¿no? Ahí lo vas a entender mejor. Ahí está, ya sé, hagamos ¿Vieron ustedes la película El Depredador? ¿Ya? El depredador era como la serpiente, ¿no? Él tenía una percepción térmica, ¿ya? Entonces él captaba
lo que a su alrededor como manchas de calor nomás. ¿Ya? No veía colores, no, manchas de calor. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esa es su percepción. Esa es su forma de representarse el mundo. Eso es lo fenoménico. ¿Ya? Ellos se lo representan así, ¿ya? Y nosotros de otra manera. Eso es lo fenoménico. Pero el mundo en sí, o no humano, eso no lo conoce nadie. Eso es lo que dice Kant. ¿Ya? Pero bueno, eso como un plus nomás. ¿Ya? Como un plus. Luego hay otras cosas más, acá los juicios. No nos complicamos. ¿Ya? Ahorita me interesa que te quedes con estas ideas muy importantes. ¿Ya? Respecto al problema del conocimiento, el racionalismo dice que la razón es la fuente del conocimiento. Nos plantean la duda metódica como parte de la deducción, ¿no? Plantean que existen ideas innatas también. En cambio, el empirismo plantea que la fuente del conocimiento es la experiencia sensible. Ya ellos no creen que existan ideas innatas, al contrario, cuando nacemos nuestra mente es tabula rasa, ¿ya? Y, y tenemos finalmente la filosofía trascendental o criticismo que plantea que la fuente del conocimiento está en ambos, ¿no? Tanto la razón como la experiencia. Listo. ¿Ya? Vamos a la ronda de preguntas. ¿Ya, chicos? A no ser que haya alguna pregunta más, vamos a la ronda de preguntas. ¿Ya? A ver, acá quiero su participación, por favor. ¿Eh? Ya, a ver. Uy, salió la respuesta ya. Bueno, ¿qué importa? Ya. Te pedían acá enumerar 3 características de la filosofía moderna. 3 características de la filosofía moderna. Uno, dijimos que la filosofía moderna es la ideología de la clase burguesa emergente, ¿no? Así como la filosofía medieval era la ideología, ¿ya?, de la aristocracia feudal, ¿ya? La filosofía moderna es la ideología de la clase burguesa emergente. ¿Qué más? Esta filosofía moderna propone como tarea hacer de la filosofía una ciencia estricta, porque le interesaba el desarrollo de las ciencias, ¿no es cierto? ¿Ya? Y finalmente, la filosofía moderna tiene como debate central el tema de la fuente del conocimiento. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? Si es la razón, la experiencia, etcétera. ¿Ya? Esa es la pregunta número 1. Pregunta 2, a ver, esta sí la tienes que responder tú. ¿Eh? A ver, dígame, ¿qué doctrina, qué corriente de estas que están aquí sostiene el ignatismo nociológico? O sea, sostiene que existen las ideas innatas. A ver, ¿quién me contesta? A ver. A ver, nadie. A ver, les ayudo, ¿ya? Esto del innatismo nociológico, o sea que existen ideas innatas, eso lo propuso René Descartes, ¿sí o no? ¿Ya? La existencia de ideas innatas la propuso René Descartes. Ya, ahora, René Descartes, a ver, ¿a cuál de esas posturas pertenece? A ver. Ya, a ver, ¿cómo se ayuda si la hacen, ah? ¿Ya? A ver, René Descartes, ¿a cuál de esas posturas pertenece? A ver. A ver. Chávez dice que es la C. Claro, por supuesto, pues claro. Esto del innatismo nociológico, o sea, la existencia de ideas innatas, eso lo propuso Descartes. Y René Descartes, ¿ya?, es representante del racionalismo, ¿ya? Racionalismo, ¿ya? Claro, acá está con otro nombre, pues ustedes han visto como ideas innatas, ¿no? O innatismo cognitivo, ¿ya? Pero bueno, innatismo nociológico. La existencia de ideas innatas, eso lo propone Descartes y Descartes es representante del racionalismo, ¿de acuerdo? Listo. 2. A ver, ¿quién me explica en qué consiste la duda metódica cartesiana? Así está en tu libro, ¿eh? Cartesiana se refiere a Descartes, pues, Descartes, ¿ya? Descartes habla de la duda metódica, ¿ya? ¿Qué es la duda metódica según Descartes? Es lo que te están preguntando ahí. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es la duda metódica según Descartes? A ver.
A ver, Yanira ha contestado, dice, partir de la duda para llegar a verdades evidentes fuera de toda duda. Exactamente, Yanira. Así es, muy bien respondido. Eso es, ¿ya? Se trata de, ¿ya? Partir de la duda para llegar a verdades evidentes fuera de toda duda o cuestionamiento, ¿ya? Entonces yo dudo incluso de algo que parece evidente como mi propia existencia, para al final llegar a una verdad fuera de toda duda, ¿ya? Esa es la duda metódica. O sea, no es la duda para quedarme en la duda, ¿no? Es la duda para llegar a verdades fuera de toda duda, ¿ya? ¿Cómo? Respondiendo preguntas, pues, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, Chávez, no, 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 no. El razonamiento inductivo es del empirismo, ¿eh? Del empirismo. No, no, no. Esta duda metódica más bien es deductivo, es pensamiento deductivo más bien. ¿Ya? Cuidado, cuidado. ¿Eh? El inductivo es del empirismo. Uy, caray, caray, salió la respuesta acá. Ya, no, ya saqué, pues ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sostenían los empíricos en cuanto al conocimiento? Bueno, ya lo puse. Que la fuente del conocimiento es la experiencia sensible, ¿no? Esos son los empíricos. Que no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos, ¿no? ¿Ya? Entonces, que la fuente del conocimiento es la experiencia sensible, o sea, los sentidos. Esos son los empíricos, ¿ya? Y los empíricos son los que plantean el método inductivo, ¿ya? Inductivo. Los racionalistas más bien es el método deductivo, ¿ya? Los empíricos proponen el método inductivo porque se parte de la observación individual para llegar a generalizaciones. ¿Ya? A ver, mencione a los filósofos racionalistas, a ver quién se acuerda. A ver, ¿quiénes son los filósofos racionalistas? A ver. La 3 dice aquí que la audición de canto se dice, acá es una pilar. No es que, claro, no es una publicidad, es una pilar de canto, pero no de publicidad. Bien, es una pilar. Entonces sería la 2, la 3, y acá sería irrelevancia. A ver. Muy bien, Huarcaya, René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Muy bien, Huarcaya. Sí, esos son los representantes del racionalismo, ¿ya? René Descartes, a este lo hemos visto en detalle, ¿no? Estos de acá solamente están mencionados nomás, ¿no? Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz, ¿ya? Esos son los representantes del racionalismo. 5. A ver, ¿quién me dice qué son las ideas innatas? ¿No? Ya establecimos que es Descartes el que, ¿no?, propone que existen ideas innatas. ¿Y qué son las ideas innatas? A ver, ¿quién me dice? Escudero, vamos, ¿qué está buscando a los escuderos? ¿Cuál? Acá es solo un punto. A ver, ¿qué son las ideas innatas? Muy bien, sí, tienes razón. Es la 2, porque habla de la barra brava, no del fútbol, ¿verdad? Y aquí sería irrelevante, ¿verdad, cuñado? Bien, pasamos a la 8. El dinero es una inversión. A ver, escudero, escucha. El dinero es una inversión que la gente retiene. Cuando no había dinero, se usaba el dinero. El dinero pasado de la transacción. ¿Nadie? Ah, chicos, las ideas innatas son ideas no aprendidas, ¿ya? Sino ideas que ya las traemos al nacer.
¿ya? Son ideas que no captamos con los sentidos, sino ideas que ya están en nuestra mente desde que nacemos, ¿ya? ¿Ya? Esas son las ideas innatas, ¿no? Y según Descartes, la idea de Dios, por ejemplo, es innata, porque eso ya está en nuestra alma antes de nacer, ¿ya? Eso piensa Descartes, ¿ya? Esas son las ideas innatas, ¿ya? Son ideas que no hemos aprendido, que no hemos visto, que no hemos escuchado, sino que ya están ya en nuestra alma, en nuestra mente, ya están ya desde que nacemos, ¿ya? Esas son ideas innatas, ¿ya? Ya. A ver, 7. ¿Cómo concilia Kant a los racionalistas y empíricos? A ver, ¿quién me contesta eso? A ver. ¿Cómo es que Kant logra conciliar el racionalismo y el empirismo? A ver, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa propone? A ver. Muy bien, dice Yadira. El criticismo sostiene que el conocimiento requiere de la experiencia sensible y de la razón. Claro, así concilia, pues, ¿no? Dice, chicos, no peleen, ¿no? El conocimiento original depende de los dos, de la experiencia sensible y de la razón. Entonces, ¿para qué discuten? ¿Ya? Eso dice el criticismo, que es la postura de Kant. ¿Ya? Así, trata de conciliar al racionalismo y al empirismo. ¿Ya? ¿El conocimiento depende de la experiencia sensible? Sí. ¿Pero también de la razón? Sí, también. ¿Ya? Esa es la postura de Kant, ¿ya? El criticismo. A ver, ¿quién me menciona representantes del empirismo? Esto sí hemos visto uno por uno, hemos visto a 4 representantes del empirismo. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los representantes del empirismo? A ver. Ajá. Francis Bacon, John Locke, George Berkeley y David Hume, dice Yadira, ¿no? Yanira, ¿no? Y está muy bien, claro, eso, ¿no? Ay, perdón. ¿Ya? Los representantes del, caray, del empirismo son Francis Bacon, ¿no? Que justamente hablaba del método inductivo, ¿no? John Locke, que plantea la tesis de la tabula rasa, ¿no? No existen ideas innatas. Nuestra mente cuando nacemos es hoja en blanco, tabula rasa. Berkeley, ¿no? Que plantea que solamente todo son percepciones nada más, ¿ya? Y David Hume, ¿no? Que plantea, propone que solamente podemos estar seguros de nuestras impresiones sensoriales, nada más. 9. Bueno, ya bueno, salió con la respuesta ya, ¿qué vamos a hacer? Ya. Pero esta es memoria, básicamente, datos, ¿no? El discurso del método es una obra de René Descartes, ¿ya? 1A. Ensayo sobre el conocimiento humano, ¿ya? Es una obra de John Locke, por eso 2 es C. Monodalogía es la obra de Gottfried Leibniz, 3 es D. Y Tratado sobre los principios del conocimiento humano es la obra de George Berkeley, ¿ya? B, ¿ya? Por eso 1A, 2C, 3D, 4B. ¿De acuerdo? ¿Ya? Luego acá te piden la 10, anotar 2 diferencias notorias entre empíricos y racionalistas. Mucha atención acá, esto es muy importante, ¿ya? Mucha atención, ¿ya? Cuidado, preguntas de estas te vienen en el temático y en la domiciliaria también, ¿ah? Mira, cuidado, ¿ya? A ver, 2 diferencias. Respecto al origen del conocimiento,
El empirismo plantea que el origen está en la experiencia sensible. En cambio, el racionalismo plantea que la fuente del conocimiento es el razonamiento. Esa es una diferencia, ¿no? La más básica. Segunda diferencia, el racionalismo propone el método deductivo, la deducción. En cambio, el empirismo propone el método inductivo, la inducción, la inducción. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Si quisiéramos poner otra diferencia más, ¿ya? Los racionalistas creen en las ideas innatas. Los empiristas no creen en las ideas innatas. ¿Ya? Creen en la tabula rasa. ¿Ya? Cuando nacemos nuestra mente está en blanco, no hay ninguna idea innata. Ya se podría hacer otra diferencia también si quisiera. ¿Ya? Listo. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Bueno, si no hay preguntas, muchachos, entonces vamos a ingresar a desarrollar el temático, ¿ya? Muy bien. Entonces ingresamos a desarrollar el temático, por favor, ¿ya? ¿Ya? Ya, muchachos. Bueno, entonces ingresamos a desarrollar el temático. ¿Ya, Juancitos?